Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso va pisando el lagar del detractor, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Al lío de los valles Cristo vino a nacer para revelar el Padre el poder transformador. Él murió para salvarnos, anunciemos por doquier que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo en Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá, ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos precisamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo en Jesús. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Bueno, antes de comenzar, los que me puedan acompañar de rodillas, vamos a encomendarnos al Señor. Querido Padre Santo y Eterno, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por este santo sábado, por esta cena que tuvimos, Padre, para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora te pedimos, Padre, que al abrir tu palabra para estudiar este tema sobre las fiestas vigentes, si están o no, para ver si es una nueva luz, Padre, o para ver si es un engaño. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu se haga presente en cada corazón, en los que escuchen, en los que estén acá presentes, para que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, y todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 12. Comenzamos con este versículo que es una profecía que se encuentra en el futuro. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? Lucifer, el diablo, que dice que se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia pura. Hay dos mujeres en el Apocalipsis: la gran ramera y la mujer virgen, ¿no? Que es la iglesia de Cristo. Y dice que el diablo está con ira y se fue a hacer guerra contra la mujer. Y que esa iglesia, esa mujer, tiene un remanente y que a ese remanente le va a hacer la guerra. El diablo tiene ira contra el remanente de Dios. Y el diablo sabe que dentro de esa mujer, de esa iglesia pura, tiene que salir un remanente. ¿Sí? Y tienen dos características. ¿Cuáles son?
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el diablo dice que descendió con ira. ¿Cuándo es que comenzó con ira a descender? Lógicamente que después de que se produce la herida mortal, después del 1798. Pregunto, ¿el diablo sabe la Biblia? Sí. La estudia, ¿no? Y el pueblo de Dios está atrasado en la obra que tiene que hacer. Y el diablo está un paso adelante. Porque el pueblo de Dios, ¿cómo está? Dormido. Cuando la herida mortal se produce en 1798, el diablo lo único que puede producir es falsificar la verdad. Y el diablo sabía de que se iba a producir un movimiento en Estados Unidos que iba a levantar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y levanta una falsificación, un movimiento. ¿Cuál es ese? Los mormones. Los mormones nacen en Estados Unidos. Los mormones tenían también un profeta, un mensajero, y que era enviado por un ángel, ¿no? Lo mismo que pasó con Miller. Los mormones es una falsificación del movimiento millerita. Y precisamente en ese marco, en esos años, se produce ese reavivamiento falso. Un movimiento falso, ¿para qué? Para desviar a la gente del verdadero movimiento, del verdadero mensaje. Porque el diablo, la única manera de engañar tiene que ser con una verdad mezclada con mentira, para que la gente pueda creer. Y el diablo produce el levantamiento de los mormones, en el mismo estado de los Estados Unidos. Ahora, cuando se levanta el movimiento adventista, que es el seguimiento del movimiento millerita, ellos empiezan a estudiar la Biblia. Recuerdan de que el movimiento adventista es formado por muchos hermanos de diferentes iglesias. Y empiezan a formar las doctrinas, ¿sí? Empiezan a ver cuál es la mentira y cuál es la verdad. Y se empiezan a unir. Dios lo que quiere es unir a su pueblo en verdad, en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, con un mismo propósito. Y solamente la verdad tiene que estar en el pueblo de Dios, ¿sí? La sierva del Señor, cuando empiezan a formar las doctrinas, dice lo siguiente, con respecto a los pioneros. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Pregunta. Él ha dicho, o sea, Dios dijo que los muertos deben hablar. ¿Cómo van a hablar los muertos? Sus obras siguen después de ellos. Ella está citando Apocalipsis 14:13, cuando comienza el mensaje del tercer ángel. ¿Y quién comienza el mensaje del tercer ángel? 1848, los pioneros. Y dice la sierva del Señor que Dios le ha dado luz con respecto a las publicaciones de los pioneros. Dice, hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno estos pioneros están desapareciendo. Esto lo escribió en 1905. Ya los pioneros estaban muriendo, muchos, ¿no? Y por eso estaba diciéndole, el Señor le dijo, de que tenía que volver a resurgir la palabra de los pioneros. Dice, la palabra que me fue dada es, impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. ¿Qué tenía que hacer? Escribir lo que habían escrito los pioneros, ¿no? Porque fueron guiados por Dios. Cuando el poder de Dios testifica acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. O sea, si Dios da una luz, tiene que permanecer, no la puedo sacar a la luz. Si no, ¿qué pasa? Me apago, entro en tinieblas, ¿sí? Se levantarán hombres, esta es una profecía de lo que iba a pasar en el futuro, esto lo escribe en 1905. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la Escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo, o sea, Dios, nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos, como adventistas? Seguir el legado que Dios dejó a través de los pioneros. Dice que tenemos que volver a las publicaciones y a lo que ellos levantaron, ¿no?
luego de morir, quedan sus obras, quedan sus escritos, ¿sí? Ahora, el tema de hoy que hoy está surgiendo mucho, no solamente en la iglesia, porque lo vamos a ver, sino dentro de los ministerios que se dicen ser adventistas, ¿sí? Que tiene que ver con las fiestas judías. ¿Las fiestas judías están vigentes o no están vigentes? ¿Es mi deber observarla o las tengo que tomar como que se abolieron y ya está? ¿Cómo funciona esto? Vamos a empezar a ver qué dice la palabra del Señor. Y lo vamos a ver de manera superficial porque no me alcanza el tiempo para poder explicar todo, pero vamos a hacerlo de una manera sencilla y que el Señor obre en las palabras. Había 3 fiestas anuales para Israel, ¿sí? La primera era la Pascua. ¿Qué conmemoraba la Pascua? La liberación del pueblo judío que salía de la esclavitud en Egipto. Y coincide con la cosecha de la cebada, ¿no? Tenía que ver con la fiesta agrícola, ¿no? Tenemos la fiesta de la semana, que es el Pentecostés, la entrega de la Torá en el monte Sinaí y el inicio de la cosecha del trigo, ocurriendo 7 semanas después de la Pascua, ¿sí? Esta es la segunda fiesta. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que durante los 40 años en el desierto y la recolección final de la cosecha al terminar el año, ¿sí? Estas eran las 3 fiestas de Israel, del pueblo judío. Ahora, dentro de estas 3 fiestas, se encontraban, por ejemplo, en la Pascua. Dentro de la Pascua estaban los panes sin levadura, que era el día siguiente de la Pascua, y las primicias, que era al otro día. Y ahí está en descripción, digamos, ¿no? Las estaciones con la fiesta, que estas 3 fiestas, o sea, la Pascua, panes sin levadura y primicia, tenían que ver en la primavera, ¿no? Y ahí está la fecha, ¿no? El 14 de Nisan caía entre marzo y abril, sería, ¿no? Primer mes. El 15 al 21 eran los panes sin levadura y las primicias caían el 16. Luego tenemos el Pentecostés, que se dedicaba 50 días después de las primicias, digamos. Se contaban a partir de ahí 50 días hasta llegar al tercer mes, que era la fiesta del Pentecostés. Y tenemos luego esa tercera fiesta anual, que tenía 3 fiestas adentro, ¿no? Que era la de otoño, y que se llamaba las trompetas, la expiación y la del tabernáculo, ¿no? Comenzaba el 1 del 7º mes. Hasta el 10 era el día de la expiación, y luego llegaba hasta el 15. Esas eran las fiestas que había dicho el Señor en Levítico 23. La Pascua era la señal de sangre puesta en el dintel y los 2 postes de las puertas, que era un acto que actuaba como un sello del pacto, ¿no? ¿Para qué? Para proteger a las familias del ángel destructor. ¿Se acuerdan de que le había dicho que tenían que sellar con sangre y era un símbolo de protección, ¿no? De la liberación, o sea, iba a pasar de largo el ángel destructor. Los panes sin levadura que representaba el otro día, era la salida precisamente del pueblo de Egipto. ¿Y por qué pan sin levadura? Porque, bueno, como fue una forma rápida, el pan no podía llevar la levadura. Por eso, digamos, se festeja el recordatorio de la salida rápida de Egipto. Y luego tenemos las primicias que representa a Israel, que pasa a ser como primicias para el Señor, ¿sí? Es decir, todo esto, la Pascua, hermano, se establece en este contexto, ¿sí? ¿Dónde encontramos esto? En Éxodo 12. En Éxodo 12 van a encontrar que se dice la instauración de la Pascua. En Éxodo 12:24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Noten que dice cuando entréis en la tierra, dice, ¿no? O sea, quiere decir que esta fiesta tenía que ver ¿cuándo? Cuando entre a Canaán. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto.
cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Acá se constituye la Pascua. Ahora pregunto, ¿no? Noé, Abraham, ¿podían festejar la fiesta de las primicias? ¿Podían festejarla? ¿Podían festejar el Pentecostés, Noé o Abraham? No. ¿Por qué? Porque tenía que ver con Israel esto. No podía festejarse antes del Sinaí. Se tenía que dar después del Sinaí. Noten Levítico 23, ¿no? El versículo 10. Hablando de la primicia. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y segáis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cómo se festejaba la primicia? Dando la cosecha de la cebada, ¿sí? Era lo primero. Y tenía que dárselo, presentarlo al sacerdote. Y esto no se podía festejar antes. ¿Por qué? Porque no tenían cosecha. Por eso era el maná como símbolo, ¿sí? El maná era un símbolo para el futuro. Por eso cuando entran a la Canaán terrenal, en capítulo 5 de Josué, dice: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra panes sin levadura. Y ese mismo día, espigas nuevas tostadas. Y ahora escuchen, el maná cesó al día siguiente. O sea, ya no había maná. Maná no había más. ¿Por qué? Desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, quiere decir de que esta fiesta, antes de entrar a Canaán, no se podía festejar. No estaba instituida en la Pascua, ¿sí? Esta es la clave para entender la fiesta, ¿no? Todo tenía que ver con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 2 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus sábados y todas sus solemnidades. ¿Por qué? Porque está hablando cuando Israel cae en manos de Babilonia, entra en cautiverio. ¿Y qué pasó con la fiesta? Se cortaron. ¿Por qué se cortaron? Porque obviamente no estaban en la tierra de Canaán, no estaban, digamos, en su tierra. No había templo, no podían hacer la fiesta. Hubo un corte de ¿qué? De fiesta. Ahora pregunto, si se corta la fiesta, ¿el sábado se corta también? No, el sábado no se corta porque tiene que ver con la ley de Dios. El sábado no se corta. Y había sábados dentro de la fiesta, que ese es otro tema, pero que podía caer en cualquier fecha, y eso no lo podían festejar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el templo, con la tierra y con el sacerdocio. Por eso los 3 puntos de las fiestas solemnes en toda la Biblia no van a encontrar una fiesta que se haya producido sin sacrificio, sin sacerdote y sin templo en Jerusalén. Estos son los 3 puntos vitales de la fiesta. Estos 3 puntos, si falta uno, no es fiesta. Porque precisamente la fiesta tenía que ver con el sacrificio, con el sumo sacerdote y obviamente con lo más importante, con el templo que era en Jerusalén. O sea, no podían festejar la fiesta en otro lado que sea en Jerusalén, ¿sí? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, nos dice claramente: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuándo se da esto? La Pascua. Conforme a las Escrituras, que fue sepultado, el pan sin levadura, y que resucitó el tercer día. Ahí está la primicia, conforme a las Escrituras. También nos dice el apóstol Pablo, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, la Pascua era Cristo porque identificaba a Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ¿qué fue sacrificada? La Pascua ya no tenía sentido ahora. ¿Por qué qué? Porque ahora dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura en Cristo. ¿Y cómo? De sinceridad y de verdad. O sea, quiere decir en santidad. Si yo tengo a Cristo, soy santo.
Y eso todavía no se cumplió, ¿por qué? Porque ahora estamos con la influencia del Espíritu Santo. Recién lo vamos a poder celebrar, la santidad, cuando estemos en Cristo. ¿Sí? Ahora tenemos la influencia del Espíritu Santo. Y ahora vamos a profundizar con eso. Así que os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. El apóstol Pablo estaba hablando de el pecado que había en la iglesia, ¿no? No estaba hablando literalmente de una fiesta literal. Zacarías 14:16 nos dice: todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta que falta? La venida de Cristo. Y se va a dar en una fiesta que es de los tabernáculos. ¿Sí? Ahora, acá el texto no está diciendo que yo tengo que observar la fiesta, sino que es el calendario de Dios que no se mueve, que se tiene que dar por el calendario profético, y hay falta una fiesta que es la fiesta de los tabernáculos. Vamos a hablar un poco del Pentecostés. Ustedes saben que en Hechos, en el capítulo de Hechos, tenemos dos grupos, ¿sí? Por un lado estaban los judíos yéndose al templo de Jerusalén, y por otro lado estaban los apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles? Porque esto nos dice, bueno, estaban los apóstoles festejando el día de Pentecostés, dicen, ¿no? Pero los apóstoles estaban en el aposento alto, no estaban en el templo festejando la fiesta, no estaban presentando los panes con levadura, porque en el Pentecostés se presentaban 2 panes con levadura. Los apóstoles no cosechaban el trigo. Los judíos estaban llevando el trigo al sacerdote. Todavía ellos seguían festejando la fiesta. Todavía los judíos eran exclusivos porque venían de todos lados los judíos a ir al templo. Sin embargo, los apóstoles eran 120, estaban unánimes en el aposento alto. El pueblo judío estaba esperando la señal ¿en dónde? En el santuario terrenal. Y los apóstoles, ¿qué estaban esperando? La señal de Cristo en el santuario celestial. ¿Qué pasaba con el pueblo judío? No entendía. ¿Qué pasó con los apóstoles? Recibieron el Espíritu Santo, esperando la señal de Cristo en el cielo. Ahora pregunto, ¿por qué en el Pentecostés se tenía que llevar 2 panes con levadura? ¿Alguna vez escucharon el Pentecostés que se tenía que llevar 2 panes con levadura? ¿Por qué 2 panes sin levadura? ¿Por qué? Escuchen bien, el apóstol Pablo lo define por qué. ¿Qué significa el Pentecostés? ¿Qué significa para nosotros 2 panes con levadura? Sencillo, hermano. Representaba al pueblo judío y al pueblo gentil. ¿Sí? Y la levadura representa el pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa que depende de ese día del Pentecostés al Espíritu Santo, dependemos del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Nos quema y nos transforma y nos saca el pecado. Por eso en ese Pentecostés los apóstoles estaban presentando sacrificio vivo, que ya ahora no era más judíos y gentiles. Ahora todos teníamos acceso por un mismo espíritu al Padre. Se rompía la barrera de los judíos y los gentiles. El apóstol Pablo lo dice bien clarito, miren. Efesios 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿En qué tiempo? Antes del Pentecostés. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahí está. Ahora los judíos y los gentiles ya no eran más 2 pueblos, era uno. ¿En quién? En Cristo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estáis cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí está. La unión, digamos, del pueblo de Dios, ahora ya no más judíos y gentiles, sino que ahora es por el mismo espíritu. Ese día se rompía la barrera de los dos pueblos. Por eso ya no soy extranjero ni forastero, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ahí está, ¿no? Se fundamenta la iglesia sobre los apóstoles, comienza la predicación, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Calendario de Dios, tipo y antitipo, ¿no? Del lado izquierdo tenemos las fiestas que eran para Israel y se abolieron en Cristo, ¿no? Las fiestas literales. Y del lado derecho tenemos todo lo que significaba Cristo, ¿no? La muerte, el descanso y la resurrección se cumplen en el santuario terrenal. Y después el Espíritu Santo, el movimiento adventista de Gran Chasco y la segunda venida, tiene que ver con el santuario celestial. Esas son las diferencias, ¿no? Y todo esto, lo que tenemos del lado derecho, hay todavía eventos que tienen que ver con las fiestas, señales, pero de Cristo en el santuario celestial, no en el santuario terrenal. O sea, ya no tiene validez que yo observe algo que fue abolido del lado izquierdo, no tiene validez. Ahora tengo que observar lo que Cristo está haciendo en el cielo. Eso es lo que me tiene que importar, la señal. Si yo sigo la línea de que las fiestas siguen vigentes, yo tengo que tomar en Hechos 16, cuando dice que Pablo, con Timoteo, dice que fuera con él, y que lo tomó, dice, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. El apóstol Pablo recomendó a Timoteo que se circuncide. Si yo sigo que las fiestas siguen vigentes, yo entonces me tengo que circuncidar para seguir la fiesta. Porque utilizan la misma línea por el tema de que las fiestas siguen vigentes, ¿no? El mismo el apóstol Pablo lo está diciendo. ¿Será que nos tenemos que circuncidar de vuelta si sigo la línea de observar las fiestas judías porque Pablo lo hizo? ¿Será que me tengo que circuncidar? Es una pregunta que le hago a los que dicen que las fiestas siguen vigentes. O elimino este versículo. La sierva del Señor dice: esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. O sea, puede ser de que en la misma fiesta caiga el Espíritu Santo. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, el trigo, ¿no? Así la lluvia tardía será dada al fin de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Ahora la pregunta es, acá no hay duda de que se tiene que cumplir en la fiesta del calendario de Dios, pero no hay duda, hermano, no hay vigencia de que yo tengo que observar la fiesta literalmente, porque no tiene sentido, no tiene valor la ceremonia. No tiene valor acá que yo haga un rito o una ceremonia donde no hay sacrificio, no hay sacerdote, ni hay templo literal. Ahora la pregunta que hago, ¿no? Y ahora vamos un poquito a la historia. ¿Cuál es el engaño? Vamos a ver cuál es el problema de esta observancia de la ley ceremonial. Pregunto ahora, ¿es luz nueva la fiesta judía, estos grupos que se están levantando? ¿Es luz nueva? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Habíamos dicho de que la sierva del Señor recomendó, no lo voy a leer de vuelta, las publicaciones y los escritos de los pioneros, ¿sí? Lo vimos, ¿no? O sea, había que levantar a los pioneros que ellos fueron guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que acabamos de leer más temprano. Pregunto de vuelta. Si nosotros tenemos que leer a los pioneros, y los pioneros tenían la luz, y dice que Elena de Juárez hay que mantener la luz, no hay que rechazarla, tenemos que ver entonces si es una luz nueva o es un engaño de Lucifer. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si es un engaño? Sencillo.
Si en los pioneros no se le presentó la fiesta en ese momento, entonces tengo que tomarlo como una nueva luz, porque ellos no lo recibieron. Pero ahora vamos a ver si se le presentó esa luz y ellos rechazaron, significa que el Espíritu de Dios estaba trabajando para no ser engañados, ¿sí o no? Escuchen ahora. Gilbert Cranmer estaba con Jaime White y con Joseph Bates, eran los fundadores adventistas, en la conexión cristiana. Era un movimiento religioso, antes que se levante el movimiento adventista, antes que se levante el movimiento milerita. Jaime White y Bates y Cranmer estaban juntos en la conexión cristiana. Cuando se escucha el mensaje de Miller, tanto Jaime White como Cranmer y Joseph Bates se unen con Miller. ¿Para qué? Para predicar el mensaje milerita, para anunciar la venida de Cristo en 1843. ¿Qué sucede acá? Hay una confrontación entre ellos. ¿Sí? Recuerden que los mileritas había adventistas también. Hay una confrontación. ¿Qué dice Cranmer? No estaba de acuerdo con la visión del linaje de White. Y empieza a rechazar al linaje de White y empieza a rechazar a Jaime White. Porque los pioneros estaban de acuerdo de que el linaje de White era la profeta del Señor. Así que comienzan a rechazar. ¿Qué deriva esto? Gilbert Cranmer hace una iglesia. No me dejan explicar ustedes, no me dejan. Listo, yo me armo mi iglesia. Séptimo día. ¿Qué promovía la iglesia de Dios? Dos cosas. Primero, rechazar el linaje de White a los pioneros. Es el primer punto. El que cree en la fiesta que siguen vigentes tiene que rechazar al linaje de White y a los pioneros. Primer punto. El segundo punto es promover las leyes levíticas. Que las leyes levíticas se acuerdan, bueno, podés comer este tipo de carne, pero esta carne no. Los pioneros y el linaje de White, cuando se les dio la reforma pro salud, nunca enseñaron tal cosa, porque la carne no entra en el lugar santísimo. No entra, digamos, ese tipo de la alimentación. Ellos nunca enseñaron esto. A través de los años, en el movimiento de la década de 1930, aparece Armstrong y Andrew Duger, sionista. ¿Qué promovían estos ahora? Promovían ahora las fiestas judías, las fiestas vigentes. Que las fiestas de Israel estaban vigentes y había que guardarlas en el mundo cristiano. Y esto deriva en el movimiento de las raíces hebreas, 1980. En 1980 deriva esa denominación en las raíces hebreas y comienza a difundir el tema de Yeshua, del nombre hebreo, que hay que pronunciarlo bien, y que las fiestas siguen vigentes. ¿Qué terminan haciendo? Bueno, terminan completando lo otro, ¿no? Que las fiestas ceremoniales siguen vigentes y que ahora el judaísmo no se vea como un enemigo o como un rechazo al Mesías, ¿no? Eso es lo que provocaba este movimiento. Hace 20 años ya, y ahora no estoy hablando de los ministerios, estoy hablando dentro de la UAP, dentro de la iglesia adventista, hay una sinagoga adventista judía. Ismael Rabinovich. ¿Qué hace este teólogo? Invita al mundo judío, al mundo cristiano, al mundo adventista, que se vea al pueblo judío que en realidad tiene muchas cosas en común con el pueblo adventista. Es decir, lo hace al pueblo judío como si fuera un pueblo que todavía sigue siendo bendecido por Dios y que tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo se llama esto? Ecumenismo. Y esto está en la misma UAP. Hay dos puntos en común que tienen la Trinidad y la fiesta judía. 5 puntos. Que los pioneros no tenían toda la luz. La Trinidad dice, bueno, los pioneros fue algo progresivo. Los que dicen la fiesta que siguen vigentes dicen lo mismo. Los pioneros no tenían toda la luz, dicen. Segundo punto, que los pioneros muchas cosas no la comprendían, dicen. Tanto la Trinidad como la fiesta judía dicen que los pioneros no la comprendían.
Dicen también es una luz para este tiempo. Los que dicen la Trinidad dicen que es una luz para este tiempo. Y lo mismo que las fiestas judías, es una luz para este tiempo. Cuarto punto, que los primeros no son la palabra de Dios. Eran buenos estudiosos, pero no son la palabra de Dios. Es decir, eran buenos, pero no son literalmente, no hay que creerle. Tanto la Trinidad como las fiestas judías dicen la misma cosa. Y por último, que Leonard G. de White lo fue comprendiendo a lo último y utilizan citas, tanto la Trinidad como las fiestas judías, utilizan citas de Leonard G. de White, ¿para qué? Para beneficiar su concepto. Porque no pueden, Leonard G. de White nunca mandó a guardar la fiesta. Nunca. Tergiversan citas, donde ella, por ejemplo, está hablando de los campamentos, de los congresos, y dicen, bueno, ven, ahí está, hay que festejar en fiesta de reuniones en los campamentos, en una fiesta judía. Pero Elena G. de White nunca dijo eso. Es la misma estrategia de la Trinidad. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Observar las fiestas judías, ¿no? El antisemitismo. ¿Qué significa esto? Acercarse más al mismo pueblo que rechazó a Jesús. Ver al pueblo judío que en verdad tenemos muchas cosas que compartir. Un ecumenismo encubierto. El antisemitismo no te permite denunciar como engaño una práctica que yo mismo estoy creyendo. Precisamente en el tercer templo de Jerusalén, que se está llevando a cabo, se van a reanudar esas fiestas porque vuelve el sacrificio, vuelven los sacerdotes y vuelve el templo literal. Esa es la idea, ¿no? De ver a Israel como verdaderamente el pueblo de Dios. ¿Qué es antisemita? El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. O sea, nosotros no podemos hablar mal de Israel. ¿Por qué? Porque tenemos una denuncia si decimos algo en contra de ellos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y sus bienes o las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Es decir, si yo hablo en contra, ejemplo, si yo hablo de que el tercer templo de Jerusalén es un engaño, yo voy a ser denunciado como antisemita. Ese es el propósito. Y esto está en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, en la definición del antisemita. No podemos hablar de que Israel rechazó a Cristo. Tenemos una imagen de cómo está la segunda bestia, muy unido con Israel. Recuerden que en 1947 Estados Unidos apoyó el Estado de Israel, el Estado sionista. ¿Qué significa el Estado sionista? Es un movimiento que apoya el Estado de Israel como una nación propia, ¿sí? Y Estados Unidos estaba detrás de todo esto para poder acelerar en 1948 que surja de nuevo la nación de Israel. ¿Cuál es el propósito acá? ¿Dónde está el Vaticano? ¿Dónde está Roma? ¿Cuál es el propósito? Acá, ¿dónde aparece el concilio, el Vaticano? En el mismo concilio Vaticano, donde se habla de la Trinidad como punto en común, aparece algo impactante, que el concilio Vaticano afirma que el pueblo judío queda eximido de la responsabilidad de la muerte de Jesús. Ya el pueblo judío no es que rechazó al Mesías. Y si vos decís que el pueblo judío rechazó a Jesús, vimos ahí que la definición antisemita, podés ser denunciado y vas preso. Porque estás hablando del contra, que es una denuncia al pueblo judío. O sea, estás denunciando algo que ellos mismos está prohibido, ¿sí? Es una censura encubierta. ¿Qué hacen con este concepto? Empiezan a construir el diálogo interreligioso, te empiezan a censurar de una manera muy disfrazada. Vemos que la bandera del Vaticano y la bandera de Israel, que ya ahora están aliados ya como países, y algo interesante, se repite la misma historia que pasó con Jesús. ¿Qué poderes se unieron para matar a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? La iglesia.
En los judíos le entregan al poder político Roma. Nosotros vamos a volver a pasar lo mismo. Y precisamente el judaísmo, como va a estar dentro de la iglesia adventista, porque se está haciendo todo como una comunidad, nos van a entregar hacia el Estado, la política. Fíjense en la predicación de Pedro, ¿no? ¿Quiénes eran los que mataron a Jesús? Unión con Roma. Israelitas, dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y este es un mismo mensaje, hermano, que nosotros tenemos que volver a predicar. Porque el mensaje adventista es un mensaje impopular, un mensaje que tiene que tener una denuncia, ¿no? Porque tenemos que desengañar a la gente. Un mensaje a salir de Babilonia. ¿Por qué hay que salir de Babilonia? Porque hay un engaño. Hay que predicar el engaño. Y eso es el amor de la salvación. Porque la predicación tiene que ver con amor y justicia. Y no hay engaño en ese mensaje. Hay que sacarlos del engaño. Y eso va a molestar. Por eso cuando se denuncien los pecados en Babilonia, el diablo va a estar con ira, dijimos, ¿no? Y el diablo va a perseguir y va a querer matar a los santos. Consecuencia de creer en las fiestas judías para terminar. 3 puntos. Los que creen en las fiestas judías no van a poder ser parte del remanente final. Porque están crucificando a Cristo de vuelta. Si yo levanto las fiestas vigentes, estoy crucificando a Cristo de vuelta. No pueden recibir al Espíritu Santo. No van a ver las señales del tiempo cumplido. Y voy a terminar con lo que pasó en Jerusalén. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Jerusalén, la destrucción de Jerusalén? Había 2 grupos también con el Pentecostés. Conflicto de los siglos, página 29. En la época del sitio, ¿cuándo se hizo esto? En la época de la fiesta de la Pascua. ¿Qué estaba haciendo un grupo? Como lo mismo que en el Pentecostés. Los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y mientras los judíos festejaban la fiesta, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Ahí están los 2 grupos, se vuelve a repetir en el tiempo del fin. Mientras un pueblo está distraído observando la fiesta, el otro pueblo está esperando la señal del sumo sacerdote en el cielo. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Y hermano, ningún cristiano pereció en esa huida. Y los judíos, hermano, estaban festejando la fiesta, pensando de que Dios estaba en control. Pero sin embargo estaban adorando a Lucifer. Esto se vuelve a repetir. Yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales, o sea, quiere decir todos, que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Es decir, los 2 grupos acá están, ¿no? Un grupo por Cristo, por el sábado, y un grupo por el domingo, ¿no? 2 grupos, la sinagoga de Satanás y los 144.000. Hermanos, los demonios van a estar dentro de los seres humanos. Los que rechacen a Cristo van a estar embutidos de los demonios. Lo mismo que pasó al pueblo judío. Ella, hablando de la sierva del Señor, el deseado de toda la gente, página 27, cómo estaba el pueblo judío observando la fiesta. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. Esto estaba estampado en el pueblo judío.
hermanos, que este tema sea de bendición y sea para despertar, porque dice que los 144.000 no tienen engaño en su boca. Y si no tienen engaño en su boca es porque no están aceptando una mentira. Y si los pioneros enfrentaron esta mentira, yo tengo que seguir a los pioneros. Porque los pioneros estaban dirigidos por Dios o estaban dirigidos por Lucifer. Estaban dirigidos por Dios. Entonces tengo que creer yo a los pioneros cuando enfrentaron a este grupo judío que quería establecer dentro del movimiento adventista y ellos lo enfrentaron. Terminamos con una oración así como estamos, ¿sí? Padre Santo y Eterno, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Amante Padre, te damos gracias por este santo sábado y por este tema, Padre, para que todos los hermanos que escuchen esto, que sea para un despertar espiritual, para que no aceptemos palabras de hombres, para que no aceptemos, Padre, ningún engaño satánico, porque el diablo odia al remanente. Padre, pedimos tu Santo Espíritu, pedimos por todas las iglesias y los ministerios para que todo esté basado por un escrito está. Para que levantemos, Padre, el movimiento adventista y sigamos esa línea tan dirigida y tan fundamentada en la fe, Padre, y que nosotros hoy en día estamos despreciando. Padre, gracias por todo lo que nos diste, gracias por los mensajes, Padre, y te pedimos tu dirección y tu sabiduría para comprender estos temas y predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Padre, todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.